Bueno, vamos a retomar nuestra plática sobre principio de operación de control de inversores trifásicos. Vimos el control de 120 grados, el día de hoy vamos a ver el control de 180 grados y cuáles son sus características. Bueno, lo primero que debemos de entender es que el control de 180 grados va a utilizar el mismo esquema de inversor trifásico que ahorita vuelvo a poner y las características las tenemos aquí. Son igual, al igual que el 120, aquí lo tenemos, son tres características y la principal diferencia entre 180 y 120, de ahí viene su nombre, es que cada transistor va a conducir 180 grados con respecto a un periodo. Se sigue presentando un desfasamiento de 60 grados entre señales de control. Esto es importantísimo. Estos 60 grados son importantes porque este desfasamiento entre señales de control es lo que va a obligar que se presente el desfasamiento de 120 grados que se necesita para la definición de un inversor trifásico balanceado. A diferencia del control de 120, en el de 180, aquí lo que va a suceder, ahí está, ya saqué, lo que va a suceder es que tres transistores van a conducir en todo instante de tiempo. Esta parte es importantísima para efecto de ruido. ¿Sí? Ahorita que vea el principio de operación lo van a entender. Rápidamente, en 120 grados, recuerden, una condición es que dos transistores conducen en todo instante de tiempo y el tercer transistor queda flotado. Ojo, aquí, repito, 120 grados. En 180 grados, los tres transistores conducen. Ahorita vamos a ver cuál va a ser el impacto. Pero bueno, lo importante es que se conoce esa técnica de 180 grados porque cada transistor conduce 180 grados. Bueno, nuevamente el esquema es el mismo, no he cambiado los rótulos de cada transistor, son exactamente los mismos. Las formas de onda de control que hoy te voy a presentar se tienen que aplicar exactamente como están aquí marcadas. Aquí VG1, aquí VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, y a la salida de cada rama o inversor de medio puente monofásico, yo voy a obtener el voltaje de fase respectivo. Después veríamos la conexión a la carga. Si es estrella o es delta, como hemos platicado, las condiciones, recuerden, si es una carga en estrella, se va a comportar como fuente de voltaje ideal. Esta es una característica importantísima de carga en estrella. Si es carga en delta, se va a comportar como una fuente de corriente ideal. ¿Sí? Son diferentes una de otra. Bueno, entonces, como decíamos, condiciones para lograr el control trifásico a 180 grados. Número uno, vamos a conectar una carga trifásica en estrella balanceada. En principio, siempre van a encontrar que todo el análisis se hace con sistemas trifásicos balanceados. Ese es en principio. Si el sistema no está balanceado, es más fácil a partir del análisis y de las ecuaciones del sistema trifásico balanceado obtener qué sucede o cuál es el disturbio si una de las fases no está balanceada. No es recomendable analizar desde cero un sistema trifásico desbalanceado. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es más complejo? También. Por lo tanto, la recomendación es analizo, condiciono que está balanceado y después veo qué pasa si una fase no está balanceada. Es más fácil analizar de esa manera. Nuevamente, la carga va a ser únicamente resistiva en este momento. Acuérdense que he platicado que vamos a terminar esas pláticas con cargas resonantes y multiresonantes, que es lo que se aplica a este tipo de esquemas. La energización, es decir, el voltaje y la corriente va a ser el mismo en cada una de las cargas utilizadas. Para poder cumplir el requerimiento de control de 180 grados, pues vamos a aplicar los requerimientos indicados hace unas diapositivas, ¿sí? De desfasamiento de 60 grados, tres transistores que conducen al mismo tiempo y cada transistor conduce durante 180 grados. Una vez entendido eso, o explicado eso, les presento ahora las formas de onda que hay que programar en un sistema digital programable que puede ser, por ejemplo, un TCP, puede ser un FPGA, puede ser un microcontrolador, bueno, un sistema de este tipo. Y aquí están las formas de onda. Nuevamente son 6 señales de control, desde VG1 hasta VG6. Primero, número 1. Yo les dije la vez pasada que el programar estas señales de control, la verdad es que es más fácil que programar los P-pulsos o las señales sinusoidales. PWM sinusoidal. ¿Por qué razón? Porque yo genero en mi sistema digital, genero una rutina que me permita obtener este pulso, este primer pulso de control, donde va a tener una conducción de 180 grados. Nuevamente, fíjense que está dividido en 6 modos de operación. Entonces, durante 180 grados, VG1 está en activo y durante otros 180 grados, VG1 está inactivo. Y VG2 va a ser
en la misma característica del pulso BG1, pero desfasado 60 grados. Porque si de aquí a acá son 360 grados, dado que tengo 2pi, y son 6 subdivisiones, pues 360 entre 6 me daría 60 grados. Entonces, aquí están los 60 grados de desfasamiento o desplazamiento o retardo, ¿sí? Entre el pulso de referencia G1 y el pulso 2. Y entonces vean que es otra vez activo 180 grados y va a estar inactivo 180 grados. Por lo tanto, puedo mandar a llamar la misma rutina con la que estuve creando este pulso y lo único que le voy a hacer es adicionarle 60 grados de desfasamiento que obviamente en un microcontrolador, un sistema digital, se traduce en tiempo. VG3, vean que va a estar 60 grados con respecto a VG2 y un acumulado de 120 grados con respecto a VG1. Y de igual manera, activo 180 grados y 180 grados en desactivado. Y nuevamente, vuelvo a llamar la rutina con la que empecé a crear la referencia G1 y simplemente ahora lo desfaso 120 grados. Y puedo crear una rutina, aquí también otra vez una rutina de 60 y aquí mando a llamar 2 veces la rutina o subrutina de 60 grados. Son ideas para que ustedes puedan programar, porque normalmente así lo hemos hecho cuando tenemos clases presenciales y entramos al laboratorio, ¿sí? Y es más fácil programar. Bueno, quitando esa parte ya. Entonces vemos que cada pulso dura 180 grados, VG4 180 grados, VG5 180, porque aquí hay dos subdivisiones, 120 más una que está acá, 180. VG6, una subdivisión al final del periodo, pero dos al inicio, 180 grados, y cada una de las señales está desfasada 60 grados con respecto a la anterior. Número 3, veamos, ¿cuántos transistores conducen por cada modo de operación? Modo 1, conduce VG1, conduce VG5 y conduce VG6. Conducen tres al mismo tiempo. Modo 2, conduce VG1, conduce VG2 y conduce VG6. Tres transistores al mismo tiempo. Modo 3, conduce VG1, conduce VG2 y conduce VG3. Y así para los 6 modos de operación pueden verificarlo y se ve visualmente que este tipo de formación o conformación de señales de control nos va a permitir obtener las características con las cuales se define el control de 180 grados. Bien, cuando yo aplico estas señales de control a mi puente trifásico, de la forma que está aquí indicada, insisto, tiene que ser de acuerdo a cómo está etiquetado, dónde está VG1, dónde está VG2, VG3, entonces vamos a empezar a obtener lo siguiente, vamos a obtener 6 modos de conducción. No vamos a explicar los 6, vamos a ver qué sucede. Con 3 es suficiente para entender cuál es el patrón o la secuencia. Modo 1. El modo 1 se da en intervalo de 0 a pi sobre 3, es decir, desde aquí, desde este punto hasta este punto. ¿Qué sucede en el modo 1? Se activa VG1, VG5 y VG6. Se activa M1, ¿sí? O VG1 es igual, M5 y M6. Estos tres transistores son los únicos que se activan. Y este transistor, este y este están desactivados. Tengo mi carga en estrella. Ahora lo que voy a hacer es analizar cuánto vale este potencial BA, que depende de esta rama, y se ve claramente que BA es aproximadamente el BS. Nuevamente considero que no hay caída apreciable en el transistor o en el MOSFET. Lo anterior para poder entender más rápidamente el principio de operación. Voltaje B, aquí es igual. El voltaje B, vean, viene vía el transistor M6 a menos BS. Y el voltaje C, o la fase C, viene vía M5, hacia acá esta parte, viene a más BS. Y eso entonces me da el siguiente equivalente que tienen aquí. Aquí está, el A y el C a más BS positivo. Muy importante que conecten en el análisis del circuito, conecten adecuadamente a la polaridad. Y B, el voltaje B, ese va a menos. Entonces, tense cuenta que aquí tengo un paralelo. Recuerden, todos los resistores son de igual valor. Por lo tanto, este paralelo va a tener una característica. Va a ser un resultante que va a ser la mitad de cada uno de ellos, porque son exactamente iguales. Y el punto A y C comparten el mismo potencial. Ahí está. El neutro lo estoy planteando donde se unen las tres cargas. Acuérdense que es en estrella. Entonces, mi neutro está acá. ¿Y qué pasa con R? Pues R queda solito. Ahí no está conectado con nadie más. Pero R, sí que es el punto B, va al menos. Entonces yo puedo tener aquí el voltaje de fase A neutro, C neutro, que van a ser exactamente iguales y van a ser positivos por la forma en cómo entra la corriente. Y el voltaje B neutro va a ser menos, va a ser negativo porque la corriente sale, menos Bn.
Entonces, para calcular esos potenciales, ¿qué es lo único que necesito conocer? ¿Cuánto vale la corriente que circula por aquí? Y la corriente que circula por aquí es muy sencilla, porque tengo una fuente de voltaje y encuentro el resultante de toda la carga y me daría la corriente que se las estoy planteando acá. La corriente sería igual a BS entre el resultante, que sería R sobre 2 más R, hacemos un poquito de álgebra, y esto es igual a 2/3 de BS sobre R, esto vale I 1. Por lo tanto, ya puedo calcular voltaje A neutro, C neutro, que están acá, que son iguales. ¿Y eso qué es igual? A la corriente por el valor de la resistencia particular que tengo aquí. Y entonces I1 va a ser igual a BAN, BCN igual a I1 por R sobre 2, hacemos álgebra, y esto me da más BS sobre 3. El voltaje de fase A y de fase C es simplemente más BS sobre 3. Y el voltaje de fase B, pues la corriente por la carga, y eso hacemos un poquito de álgebra, menos, acuérdense que venimos arrastrando un menos 2/3 de BS. Para el modo 2 veamos qué sucede en el modo 2. Conduce 1 y 2 y 6. 1, 2 y 6. Entonces, en el modo 2, que está en este intervalo, ¿sí? Conduce 1, conduce 2 y conduce 6. Por lo tanto, nuevamente, el voltaje de fase A depende de M1, que es más BS. Voltaje de fase B, aquí está, ese va a ser menos BS. Y voltaje de fase B, menos BS. Es decir, que estos dos puntos van a compartir el mismo potencial. ¿Sí? Si yo eso lo dibujo, acá está. Aquí está el voltaje de fase A más, voltaje de fase C y voltaje de fase B a menos. Ahora quien queda en paralelo son estos resistores de la fase C y B. Hago lo mismo, encuentro su equivalente, R sobre 2. En punto A, la corriente entra, por lo tanto el voltaje de fase AN va a ser positivo. El voltaje BN y CN, porque comparten el mismo punto, van a ser menos. La razón, porque la corriente sale. Nuevamente calculo la corriente resultante en este circuito y es PS sobre la carga resultante. Ahí está. Un poquito de álgebra, 2/3. Y si se dan cuenta, se vuelve a repetir este valor. Este valor se vuelve a repetir. Calculo el voltaje de fase AN, que es 2/3 de BS sobre R por R, álgebra, más 2/3 de BS. Esto es lo que vale el voltaje de fase AN. Veamos cuánto valía antes en el modo 1. Más 1/3 de BS, AN. Y AN se mantiene, perdón, sube a 2/3 de BS. Y el voltaje de fase B y fase C, que son iguales, es menos, acuérdense que venimos arrastrando el menos por el flujo de corriente, menos la corriente por R sobre 2. Hacemos el álgebra correspondiente y nos da menos 1/3 de BS. B, voltaje de fase B. Y voltaje de fase B en el modo 1 valía menos 2/3. Ahora vale menos 1/3. Y así lo podemos hacer para los 6 modos. Ya aquí os presento un poquito más rápido. El modo 3, que es desde 2 pi sobre 3 a pi, conduce M1, conduce M3, conduce M2 y tenemos este equivalente que está acá. Se vuelve a presentar el paralelo de este lado, nada más que ahora es entre A y B y C es el que queda con el resistor solo. Hago nuevamente el equivalente, calculo la corriente en el circuito equivalente y nuevamente sale lo mismo, 2/3 BS sobre R. Calculo el voltaje de fase A, voltaje de fase B, ahí los tiene, más 1/3 de BS, y el voltaje de fase C, menos 2/3 de BS. Y así, bueno, ya no lo planteé aquí todos, ¿sí? Porque pues, la verdad no es muy complicado, lo pueden seguir haciendo ustedes. Yo lo hice hasta el modo 3, y entonces ya con eso, ahora puedo ir graficando qué es lo que verían los voltajes de fase. Y lo que yo voy a ver en los voltajes de fase, aquí están, veamos, vamos a ver si es cierto esto. Este es el voltaje, la traza roja, el voltaje de fase A, la traza azul, voltaje de fase B, y la traza verde, voltaje de fase C. Vamos a ver, graficar lo que estuvimos analizando. El modo 1, voy a agarrar, únicamente voy a explicar por tiempo. El modo 1, veamos, en el modo 1, el voltaje de fase A, vámonos al modo 1, aquí está el modo 1, el voltaje de fase A vale más 1/3 de BS o BS sobre 3. Más, pero muy importante la polaridad, más. Ahí está, más. En el modo 2, que es acá, aquí está el modo 2, el voltaje de fase A es más 2/3 de BS. Más 2/3. Y en el modo 3, que es este que está aquí,
aquí, el voltaje de fase vuelve a caer a más un tercio. Cae a más un tercio. Y si ustedes analizan ahora el voltaje de fase B, ¿sí? Para el modo 1, veamos cuánto vale en el modo 1 el voltaje de fase B. Aquí está. Voltaje de fase B vale menos 2 tercios de Bs. Una vez vamos a rastrearlos. Menos un tercio. El primero es menos 2 tercios, menos un tercio. Acá está. Y terminamos con más un tercio. Entonces, menos 2 tercios, menos un tercio, más un tercio. Y el voltaje de fase C, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Aquí está, C es este, más un tercio, acá está, menos un tercio, y terminamos con menos 2 tercios, más un tercio, menos un tercio, más 2 tercios, menos 2 tercios. ¿Sí? Y entonces de esta manera nosotros podemos ver cómo es la secuencia para completar los otros 3 modos. Aquí por tiempo no lo expliqué, no puse los 6 modos, pero la verdad es que no son complicados, o la otra es lo que estoy planteando aquí. Me doy cuenta que tengo más un tercio, más 2 tercios, este va a ser el máximo al cual puede llegar cualquier voltaje de fase, miren, véalo, es el máximo, y después de que llegue el máximo, ahora empiezo a ir a más un tercio, menos 2 tercios, y luego menos un tercio, más un tercio, y así sucesivamente. Y si aplico esa secuencia a la fase B y a la fase C, esta es la forma de onda que vamos a obtener en nuestra carga en estrella en cuanto a los voltajes de fase. Se puede comprobar, si tomo esta filo como referencia, que la fase B está desfasado 120 grados con respecto a la fase A. Acuérdense que cada subdivisión es equivalente a 60 grados. 60 más 60 da 120. Lo mismo sucede con la fase C, traza verde. Es esta referencia, con respecto a esa referencia, tenemos dos subdivisiones 120 grados. Y lo mismo sucede en esta parte. ¿Sí? Ahí también lo pueden verificar. Y entonces se cumple las condiciones de un sistema trifásico balanceado porque tengo 3 señales, ¿sí? A la misma frecuencia, segundo punto, mismos potenciales porque alcanzan los mismos valores en la misma secuencia, pero, y último punto, desfasados 120 grados entre ellos. Entonces estoy obteniendo un sistema trifásico balanceado, ¿sí? Que es lo que se pretende obtener con ese tipo de esquemas, pero con control de 180 grados. Vamos a ver si recuerdan las formas de onda de los voltajes de fase de control de 120 grados, recordarán que la forma de onda que estamos obteniendo aquí, que corresponde a los voltajes de fase, esta forma de onda corresponde a los voltajes de línea de 120 grados. ¿Sí? Interesante. Y luego, ya con eso, puedo entonces calcular los voltajes de línea. Recuerden que los voltajes de línea, la diferencia de potencial que se presenta entre cada par de voltajes de fase. Por lo tanto, tengo 3 voltajes de línea, AB, BC y CA. Por ejemplo, para AB, pues el voltaje de línea B en el tiempo va a ser igual al voltaje de fase A en el tiempo menos voltaje de fase B en el tiempo. Y entonces lo que voy a hacer es analizar cada uno de los modos, aquí se los estoy detallando, para obtener los voltajes resultantes. Y aquí están, para el modo 1, el voltaje AB, aquí es igual al voltaje de fase. Todo esto es para el modo 1. El voltaje de fase A menos el voltaje de fase B, y el resultante es más BS. Para el modo 2, el voltaje de línea B es igual al voltaje de línea A menos el voltaje de línea B en el modo 2. Y me da más veces. Y así lo puedo ir haciendo para cada uno de los modos, y puedo obtener entonces esto. Y este es el voltaje, los voltajes de línea resultantes a partir de los voltajes de fase que en principio se obtuvieron. Y aquí está lo que les comenté. Resulta que la forma de onda de los voltajes de línea, estos son los voltajes de línea de control 180 grados. Y la forma de onda, si ustedes lo comparan con lo que obtuvimos en voltajes de línea, esta forma de onda, que aquí es línea, 180, corresponde a los voltajes, a la forma de onda de los voltajes de fase control 120 grados. Y los voltajes de fase, que aquí estoy presentando, control 120 grados, corresponden en forma de onda
a los voltajes de línea control 120 grados. Es decir, se están cambiando por las formas de onda. ¿Sí? Entonces, por eso se puede utilizar un esquema u otro para cargas trifásicas. Hay un detalle que ahorita platicamos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya cómo se obtuvieron los voltajes de línea, cómo se obtienen los voltajes, perdón, primero de fase, me disculpa, cómo se obtienen los voltajes de fase y a partir de los voltajes de fase, cómo obtener los voltajes de línea. Calculamos el voltaje RMS. En el caso de los voltajes de fase, pues nada más tomo una forma de onda, no es necesario calcularlo para los tres, va a salir lo mismo porque es sistema trifásico balanceado. Y resulta que el voltaje de fase está dado por esta expresión, de acuerdo a esta solución, que es raíz de 2Bs sobre 3. Y los voltajes de línea, que aquí están, que los obtuvimos a partir de los voltajes de fase, aplico la definición de valor RMS y el voltaje de línea va a ser Bs raíz cuadrada de 2/3, que es aproximadamente 0.816 de Bs. Si yo encuentro la relación entre los voltajes de línea y los voltajes de fase, así como lo hice en la explicación de 120 grados, pues sustituyo los resultados que ya encontré aquí y aquí, los sustituyo en esta relación, realizo la álgebra necesaria y voy a encontrar que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces voltaje de fase. La misma expresión o relación que encontramos para 120 grados y que cumple la condición de cuando les platiqué lo que es la introducción o los parámetros mínimos que necesitamos conocer de sistemas trifásicos. En un sistema trifásico balanceado, no importa si el control es 120 grados, no importa si el control es 180 grados, no importa si la carga es estrella, no importa si la carga es en delta, la única condición es que sea sistema trifásico balanceado. El voltaje de línea siempre va a ser raíz de 3 veces, algo así como 1.73, raíz de 3 veces el voltaje de fase. Por eso seguimos diciendo que en un sistema trifásico balanceado, si se conocen las características de voltaje o voltaje de fase, voltaje de línea, se pueden conocer en automático las características de o el voltaje de línea o el voltaje de fase, depende con qué iniciamos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el análisis de Fourier? Pues vamos entonces nuevamente a encontrar la transformada, en este caso no es la transformada, es la serie de Fourier del voltaje de línea, porque ese es el más fácil de encontrar. Entonces aplicamos nuevamente la serie de Fourier de pulso centrado, entendiendo que estos voltajes de línea que estamos obteniendo están desfasados 60 grados, ¿sí? O 120 grados, todo dependiendo contra cuál estemos lanzando. ¿Sí? Y entonces aplico la definición que ya se había encontrado para P pulso centrado, acá está, esta es la definición. Entonces aplico el resultado anterior, las señales de fase que estamos obteniendo, en este caso las de línea, y considerando que la amplitud es más BS, ¿sí? Aquí le puse las señales de fase, perdón, aquí debe ser de línea, porque estamos analizando las señales de línea, aquí está, y entendiendo que están desfasadas, ¿sí? Están desfasadas 60 grados. La primera traza, los que están aquí, son los voltajes de P pulso centrado, y los voltajes que nosotros estamos obteniendo son estas. Estos son los voltajes de línea. Entonces vemos que se parece, salvo que hay un desfasamiento, que aquí lo vamos a poner el retardo de pi sobre 6. Aplicamos esa parte, el retardo, y entonces puedo encontrar que el voltaje de línea AB está dado por la sumatoria de esta parte, ¿sí? Y los voltajes de línea BC y CA, pues simplemente los voy a desplazar 120 grados y 240 grados respectivamente, porque recordemos que están cumpliendo la condición de sistema trifásico balanceado. Y aquí los estoy poniendo nada más porque aquí queda menos pi sobre 2, y aquí queda menos 7 pi sobre 6. Y entonces tengo la expresión de Fourier para el voltaje de línea, la expresión de Fourier para el voltaje de línea AB, BC y CA. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es analizar el término, este término que está aquí, seno de n pi sobre 3, que miren, se repiten los tres. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa con ese término de seno de n pi sobre 3? Es decir, donde el argumento es n por pi sobre 3. Pues al igual que analizamos en 120 grados, vamos a encontrar, número uno, primero que solamente existen los armónicos impares. Es decir, nada más tienden a existir 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Pero debido a el argumento que está aquí, en este seno, nosotros sabemos que
todo el argumento que sea n veces pi, el seno de n veces pi, va a ser igual a 0. Y eso se logra con n igual a 3, 9, 15, 21, etc. Estamos encontrando entonces que el seno de 3 pi sobre 3, que aquí sería para n igual a 3, es igual al seno, bueno, en este caso es 0, y el seno de 9 pi sobre 3, que aquí sería n igual a 9, también es 0, y así sucesivamente. Todo lo que estamos encontrando es que para múltiplos de 3, si todos los armónicos impares múltiplos de 3 no van a existir, al igual que 120 grados. Entonces, esto es importantísimo porque se sigue cumpliendo que en un sistema trifásico balanceado, no importa si es en estrella o es delta, todos los armónicos impares múltiplos de 3, es decir, el 3, el 5, perdón, bueno, 3, 9, 15, 21 y así sucesivamente van a desaparecer. Estos que están aquí. Y aquí entonces, una vez que tenemos eso, les pongo cómo se calculan los enésimo componentes, si el valor RMS de los enésimos componentes de los voltajes de línea, que estarían dados por esta expresión. ¿Sí? Que sería lo que se obtenga. Y aquí les hago un ejemplo. Para n igual a 1 vamos a obtener el voltaje de línea fundamental, que ese es el que nos interesa para efecto de las últimas pláticas que vamos a tener, que son de cargas resonantes. El voltaje, la energía que vamos a mandar ya después de la carga resonante a nuestra carga que queremos activar, va a ser idealmente, ojo con lo que voy a decir, va a ser idealmente el voltaje o la energía contenido en la señal fundamental. En este caso en particular, ese voltaje está dado una vez que hago cálculos. Aquí tengo las expresiones generales, sustituyo en igual a 1, aquí se daría 1, entonces hago todos los cálculos y me da de 0.77. Vamos a cerrarlo a 0.8 veces BS. Este sería el voltaje RMS de línea, que puede ser AB, puede ser BC o puede ser CA, porque es sistema trifásico balanceado. Este es el voltaje de línea. Y este es el máximo voltaje que yo podría aplicar en obtener después de una carga resonante. Y ojo con lo que estoy diciendo, el máximo. Quiere decir que voy a obtener ligeramente un valor menor a este 0.77 dBs. ¿Qué tan menor? Voy a empezar a meter ya unos términos. Va a depender la calidad de la carga resonante que esté trabajando. Principalmente un parámetro que se llama parámetro Q, factor de calidad. Dejo el término ahí y nada más los engancho con esa idea, porque eso es lo que vamos a ver en unas clases más adelante, unas pláticas más adelante sobre cargas resonantes. Y así aquí les calculo para n igual a 3, corroboramos que el voltaje RMS vale 0, para n igual a 5, este será el valor RMS del armónico n igual a 5, menos 0.15, y así sucesivamente para todos los demás armónicos. ¿Sí? ¿Y cómo quedarían los voltajes de fase? Si ya tengo el cálculo de los voltajes de línea, RMS para n igual a 1, n igual a 3, 5, 7, y así sucesivamente, y yo recuerdo que los voltajes de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase, L es de línea, P de inglés fase, ¿sí? Para que lo ubiquemos. Entonces puedo entender que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Como ya tengo los voltajes de línea, simplemente multiplico, hago la operación y los voltajes de fase van a salir, en este caso para el armónico n igual a 1, de 0.47 BS. Entonces, una característica de ese tipo de control es que a diferentes valores de carga, es decir, vamos a tener una variación de demanda de corriente, las formas de onda en voltaje permanecen igual. La razón, porque tengo carga en estrella. Acuérdense que una carga en estrella permite trabajar al inversor trifásico como una fuente de voltaje ideal. ¿Qué quiere decir una fuente de voltaje ideal? Que no importa cuánto esté variando la corriente en la carga, la forma de onda, el valor de voltaje en la carga van a ser los mismos. Y eso se debe a que tenemos carga en estrella. Si yo pongo una carga en delta, ahora se va a computar como una fuente de corriente ideal. No importa la variación del voltaje que esté entregando, el flujo o la demanda de corriente siempre va a ser la misma. En este caso es una fuente de voltaje ideal. Y para terminar esta plática les presento aquí, al igual que lo hice en 120 grados, una captura de cómo se vería, en este caso son los voltajes de fase, cómo se vería el voltaje de fase A y el voltaje de fase B trabajando ya en un prototipo
realizaron el laboratorio ahí con los alumnos normalmente son prácticas demostrativas que dejamos. Entonces aquí se ve el voltaje de fase A, cómo está variando. Este es mi cero, aquí está mi cero. Este sería equivalente al 2/3 de BS. Este sería más 1/3, perdón, más 1/3, más 2/3, ¿sí? Luego más 1/3, menos 1/3, menos 2/3 y así sucesivamente. Y la fase B se puede ver, aquí los cursores no lo pusimos para verificar eso, pero se podría comprobar que están desfasados 120 grados. Y desde este filo hasta este filo hay un tiempo equivalente a 120 grados. Y de igual manera aquí también se cumple, aquí está mi cero, aquí está la flechita de mi referencia. Este sería más 1/3, más 2/3, más 1/3, menos 1/3, menos 2/3 y así sucesivamente. ¿Sí? Y aquí entonces con esto terminamos la demostración que en su momento se hizo del inversor trifásico control 180 grados. Lo que seguiría sería hacer unas simulaciones para corroborar esto. Ya por último, nada más para terminar. Yo les decía que una característica importante de este esquema, aquí lo vemos acá mejor, es que no importa el modo, no hay ningún transistor que quede flotado. O se los explico de otra manera. No hay ningún potencial en la carga que quede flotado. En el esquema de 180 grados, ahí sí podemos asegurar que el voltaje de una fase o está a más BS o está a menos BS. Y esa es la razón, o eso se debe a que 3 transistores conduzcan al mismo tiempo. Y esto nos asegura a minimizar ruidos dentro de mi carga. En 120 grados, si ustedes recuerdan, de las 3 ramas, una rama se va a más BS, una segunda rama, depende del modo de computación, pero el modo de operación, sea el modo 1, modo 2, una siguiente rama se va a menos BS, es decir, lo que nosotros decimos, está aterrizada a tierra, y la tercera rama queda flotando. Dependiendo las características del MOSFET, en este caso de los dos MOSFET que estamos usando, ese voltaje efectivamente valdría 0 volts o podría por ahí fugarse una pequeña corriente que se va a traducir como ruido. Esa es la gran diferencia entre otras, pero a mi gusto es una de las grandes diferencias entre control 120 y 180. En 120, de las 3 ramas, una va a más BS, una segunda va a menos BS y la tercera queda flotando y por lo tanto hay posibilidad de generación de ruido. En 180 grados no se da eso, porque una rama, de hecho, 2 ramas, o van a más BS o a menos BS, depende el modo de operación. Una segunda rama va a lo contrario que quedaron las primeras. Si las primeras quedaron a más BS, entonces la segunda rama queda a menos BS. ¿Sí? Y ya termina porque fueron 2 ramas a más BS y una rama a menos BS. O una rama más BS y 2 ramas a menos BS. No hay posibilidad que una rama quede flotando. Por lo tanto, aquí aseguramos que no haya tanta posibilidad de que se genere ruido dentro de nuestra carga. A mi modo de ver, el control 180 grados es menos ruidoso que el control 120 grados. Los dos funcionan, ¿sí? Trabajan bien, todo depende qué es lo que queramos obtener. Si yo quiero obtener el voltaje de fase de esta forma, pero no es tanto la forma, ¿sí? Lo que interesa aquí es el voltaje RMS que entrego en fase 180 grados y el voltaje RMS que entrego en fase 120 grados. Yo les dejo ahí esa inquietud de que revisen el video anterior, vean cuánto vale el voltaje de fase 120, compárenlo con voltaje de fase 180 grados y también hagan un comparativo voltaje de línea 120, voltaje de línea 180 grados y de ahí pueden sacar su conclusión qué es lo que le conviene. Si ustedes van a alimentar una carga a partir de los voltajes de fase, lo que les conviene es de las dos técnicas. ¿Qué técnica voy a utilizar? La que les asegure el mayor voltaje de fase. Pero si ustedes van a utilizar una carga que se va a alimentar, energizar con los voltajes de línea, ¿qué técnica voy a utilizar? ¿120 o 180 grados? La respuesta sería, van a utilizar la técnica que les asegure el mayor voltaje de línea. ¿Sí? Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, todo depende qué es lo que quieren.
qué tipo de carga van a utilizar y con qué van a energizar esa carga, si con voltajes de línea, voltajes de fase, y a partir de ahí y del comparativo que les estoy pidiendo que hagan ahorita, que ya tienen toda la información, ustedes pueden tomar ahora sí la mejor decisión. Y con eso terminaríamos nuestra explicación de convertidor trifásico balanceado control 180 grados, y lo que seguiría pues es comprobar esto con simulaciones.